Noches. Estoy un poco difónica, me van a disculpar, pero igual voy a alabar al Señor aquí acompañando a mi sobrino en sus prédicas. El título del himno es "Cuán hermosa es la puesta del sol, maravilloso es". Qué grandioso es la puesta del sol. Admirable cual amanecer, pero es más grandioso y conmovedor el amor que me tiene el Señor. Maravilloso es, maravilloso es, cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilloso es, maravilloso es, cuando pienso que Dios me ama a mí. Por cuanto en mí ha puesto su amor, le pondré en alto. Por cuanto ha conocido mi nombre, porque tú eres grande y hacedor de maravillas. Solo tú eres grande, solo tú, Jehová, eres mi Dios. Maravilla de un sol que se oculta, maravilla la aurora que vi, maravilla que en mi alma resulta hoy, cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilloso es, maravilloso es, cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilloso es, maravilloso es, cuando pienso que Dios me ama a mí. Qué grandioso el verano copioso, los cielos, la luna y el sol, pero es más grandioso y conmovedor el amor que nos tiene el Señor. Maravilloso es, maravilloso es, cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilloso es, maravilloso es, cuando pienso que Dios me ama a mí. Amén, hermanos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén, amén. Amén. Qué hermoso. Gracias, tía, ¿no? Gracias. Gracias Amén. por ese hermoso canto. Unos 25 años siquiera no había vuelto a escuchar la voz de mi tía. Así es que gracias, tía, por estar presente y escuchar a través de este medio las escrituras. Saludos a todos los que están en tu casa, ¿no? A Víctor, que está a tu lado, y así también a todos los hermanos que se han dado cita por medio del Zoom. Esperamos que este momento de estudio de las escrituras sea fructífero y podamos tener la revelación de Dios. Dios nos quiere revelar su palabra a todos nosotros. Voy a pedir está David allí para que él nos Sí, mi ayude hermano. con la oración. Hermano David, por favor, ayúdanos con la oración para comenzar. Claro que sí. Bendito Padre Celestial, te agradecemos por la oportunidad de estar juntos en este foro. Te pido, Señor, grande bendición para cada uno de nosotros. Sabemos, mi Señor, que somos la iglesia tuya. Sabemos que no es un edificio la iglesia, pero somos personas, cada uno de nosotros que hemos puesto nuestra fe, nuestra confianza en tu Hijo Cristo Jesús. Y estamos, Amén. Señor, aquí en este momento, en este foro, para que, Señor, tu palabra
sea la que corte nuestras vidas, penetre nuestras vidas, que tu palabra sea, Señor, la que redarguya nuestras vidas, nos enseñe y nos instruya en justicia. Te agradecemos porque somos salvos por gracia. Te agradecemos, mi Señor, que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida eterna. Y te agradecemos que tu Hijo Jesús dijo que absolutamente no había nada ni nadie que nos pueda separar de tu amor, que es en Cristo Jesús. Bendice a mi hermano William. Señor, que sea tu Espíritu Santo que hable a través de él y que al terminar este foro todos salgamos edificados, consolados y que seamos, Señor, personas de convicción y seguridad para compartir tu amor y tu gracia con aquellos que no te conocen. Gracias, Padre Celestial, en el precioso nombre de Jesús. Amén, amén. Amén. Gracias, Dios los bendiga. Así que ahora sí vamos a silenciar los micrófonos para estudiar las escrituras. Así que si tienen sus escrituras, la vamos a abrir. Hoy nos toca Gálatas 3, 24. Gálatas 3, 24. Voy a dar lectura al texto. Gálatas 3, 24. Dice así, Gálatas 3, 24. Así que la ley fue nuestro tutor para llevarnos a Cristo, para que seamos justificados por la fe. Así, la ley fue nuestro tutor para llevarnos a Cristo, para que seamos justificados por la fe. Cada noche hemos estado estudiando en porciones, ¿no?, el libro de Gálatas, y estamos llegando a algunas conclusiones interesantes. Ahora, tengo que hacer algunas recomendaciones. Primero, la recomendación de Gálatas 1:10, con el cual comenzamos la segunda noche, ¿no? Gálatas 1:10 decía lo siguiente: porque busco yo ahora el favor de los hombres o el de Dios, busco agradar a los hombres. Si todavía tratara de agradar a los hombres, no sería siervo de Jesucristo. El apóstol está aquí mencionando de que a él le interesa principalmente, ¿no?, buscar la gloria de Dios. A él no le interesa el aplauso de los hombres. Él lo que quiere es buscar la gloria de Dios. Es decir, él es consciente que trabaja para que la gloria de Dios sea conocida. Él no quiere el aplauso de los galasianos, aunque él tenga que oponerse a los galasianos y a los judaizantes. Él lo que quiere dejar bien en claro es la gloria de Dios. Él no busca reconocimiento de los seres humanos, ni tampoco no va a bajar el mensaje por congraciarse con los hermanos de Galacia. Es lo que está diciendo. Él no va a rebajar el mensaje al nivel de los hermanos de Galacia, porque lo que él quiere es extender la gloria de Dios, que la gloria de Dios sea conocida, ¿no? Qué interesante las agallas de este apóstol, porque hay personas que por el hecho de congraciarse con las personas, de tener cierta empatía, entonces rebajan el mensaje de Dios y dan un mensaje conforme la gente quiere escuchar, pero no dan el mensaje de Dios. Entonces, Pablo es claro desde ya de que toda este escrito de Gálatas, Pablo va a buscar siempre la gloria de Dios. Por eso que Pablo es un apóstol que siempre ha sido puesta en tela de juicio su mensaje, ¿no? Y hay gente que cuando escucha a Pablo se pone nerviosa porque considera que a Pablo le falta la ley, que a Pablo le falta hablar más de obediencia, más de santificación. Hay teólogos modernos que dicen que Pablo complicó la teología, ¿no?, y ha causado más daño que bien. Pero a Pablo no le interesaba eso, porque Pablo es claro que él busca la gloria de Dios, él busca extender la gloria de Dios, él trabaja para que el nombre de Dios sea exaltado. Y así es que a él es poco importante lo que la gente diga, porque Pablo también menciona que el evangelio que él predica no es según hombre, no son hombres lo que le revelaron, sino que es el propio Jesucristo el que le reveló ese evangelio. Entonces, el evangelio de Pablo en Gálatas es un evangelio que está completo, no se necesita añadirle más. Ahora, para los que me están escuchando, y seguramente algunos de ustedes recién está ingresando a esta conferencia, y
y las conclusiones a las cuales vamos a llegar les va a tomar por sorpresa. Y ustedes van a decir, pero ¿cómo es esto? Hasta se va a rascar la cabeza, pero el hermano debe estar equivocado, pero ¿por qué enseña de esta forma? Entonces, usted posiblemente me pueda entender un poco mal, porque no ha seguido la secuencia. Entonces yo les voy a dejar una tarea. Debería seguir la secuencia de los que hemos estado estudiando, las conferencias, ¿no? Si usted ve los videos que están colgados en YouTube, usted va a poder seguir la secuencia y va a comprender el tema que tenemos preparado para hoy. Eso sería mi recomendación. Si tiene alguna duda con respecto a este tema, yo lo que les menciono es que sigan la secuencia, vean los demás videos y ustedes van a clarificar mejor este tema. El tema de hoy tampoco es fácil. Cada cosa que escribe Pablo, cada pasaje es revolucionario, pero creo que Dios nos ha ido utilizando y creo que a las conclusiones que hemos ido llegando son conclusiones muy certeras y exactas, ¿no? Y por lo tanto debemos seguir continuando con este estudio. Ahora vamos a estudiar Gálatas 3:24, ¿no? Aquí tengo la diapositiva. Este es el tema que vamos a estudiar ya bajo esto, ¿no? Aquí está. Si ven, pueden ver la pantalla. Dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Este es el texto que tenemos enfrente, el que vamos a estudiar y se encuentra en Gálatas 3:24. En griego, ¿no? Aquí están las palabras griegas. Ya les dije por qué me gusta estudiar el griego, porque el griego me ayuda a entender lo que el español es una traducción y a veces se traduce bien y a veces se traduce mal. No toda traducción es correcta. Entonces, para eso necesito un poquito entender el griego y cuando yo entienda las palabras griegas, entonces vamos a dar el significado real. Por ejemplo, aquí dice ayo, ¿no? ¿Qué es eso de ayo? Usted se pregunta, ¿qué es eso de ayo? Entonces necesitamos justamente el griego para entender cómo está escrito esto en el griego, ¿no? Aquí, por ejemplo, dice soste honomos paidagogos, ¿no? Soste honomos paidagogos gemón gegenoen eis Christon ina et pisteus di caios tomen, ¿no? Es lo que dice. La palabra que vamos a estudiar ahí es honomos paidagogos. Honomos paidagogos. Aquí está el artículo, ¿no? La ley dice, ¿no? Nomos es ley y paidagogos, lo que se traduce aquí como ayo, ¿no? Honomos paidagogos. Dice que la ley ha sido nuestro ayo y aquí en el griego dice que la ley es nuestro paidagogos, ¿no? Ese es el original. No, nomos es ley y paidagogos es como se traduce como ayo o como guía. Esta palabra a veces en algunas versiones viene como maestro, pero no es cierto porque maestro en griego se escribe de forma diferente, no se escribe paidagogos. Entonces necesitamos nosotros comprender qué es lo que Pablo quiere decir con paidagogos para entender qué es esto de ayo. ¿Por qué dice Pablo que la ley ha sido nuestro ayo? No el ayo nuestro, es el ayo de a la gente a la cual está escribiendo, ¿no? Hay que entender el contexto histórico, es decir, que la ley ha sido nuestro ayo, está hablando para la gente de esa época, para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe, ¿no? Aquí está la palabra justificación. Entonces, necesitamos, ¿qué significa paidagogos? En el griego, ¿no? La palabra paidagogos, de acuerdo al diccionario Strong, es un entrenador de niños, es decir, un tutor. Además, según la definición, un entrenador de niños, un tutor, es un tutor o tutor de un niño, un esclavo, quien estaba a cargo de la vida y la moral de los niños de una familia. No estrictamente un maestro. Ahí está la diferencia, no confundamos porque hay Biblias que dicen que la ley ha sido nuestro maestro. No, la palabra paidagogos no tiene que ver nada con un maestro, tiene que ver más bien con una persona que le ayudaba al niño en la vida moral, le conducía al niño a la escuela. Era el paidagogos que llevaba al niño a la escuela, pero el paidagogos no era maestro. Más bien el paidagogos era el que corregía la conducta del niño.
Ya, esto es importante entender. Hay que hacer una diferencia entre maestro y paidagogos, que a veces se confunden, no son lo mismo. Muchas veces el paidagogos en la vida romana no era un esclavo en quien se tenía confianza, y este estaba a cargo de la vida moral de los niños de una familia, y no era estrictamente un maestro. Esto es lo que dice el diccionario Strong, ¿no? Que es conocido. También aquí hay otra definición. Un niño en desarrollo por estricta instrucción. O sea, tenía una estricta instrucción, ¿no? Eso es paidagogos. Adecuadamente era designado legalmente, ¿no? Autorizado para entrenar, criar a un niño, administrando disciplina, castigo e instrucción. Es decir, haciendo lo necesario para promover el desarrollo. O sea, un paidagogos tenía que ver con el castigo, tenía que ver con disciplina y tenía que ver con instrucción, ¿ya? Y la palabra que resaltamos es disciplina y castigo. El maestro no castigaba, el maestro lo que hacía era enseñaba, educaba, pero el paidagogos era el que estaba dedicado a disciplinar, estaba dedicado a castigar. Entonces Pablo no dice que la ley es un maestro, sino Pablo dice que la ley ha sido un paidagogos, es decir, un esclavo. Su objetivo ha sido disciplinar, el objetivo ha sido castigar, es lo que está diciendo Pablo, ¿no? Entonces, en unas versiones dice que la ley es un maestro. Esas versiones están erradas porque no pertenecen al texto griego, porque en el texto griego no está la palabra maestro, sino la palabra paidagogos, ¿ya? Y que era para disciplinar o castigar. Aquí tenemos otra prueba más, ¿no? De lo que es paidagogos. Aquí nos habla Herodoto, un historiador conocido, ¿no? Dice, un guía y tutor de niños. Entre los griegos y los romanos, el nombre se aplicaba a los esclavos de confianza, a quienes se les encargaba el deber de supervisar la vida y la moral de los niños, que pertenecían a la clase mejor. Entonces, otra vez se confirma, de acuerdo a Herodoto, que el paidagogos era el que se encargaba de los niños, ¿no? Aquellos niños que eran de clase, ¿no? Y a ellos se les confiaba, a estos esclavos, para que eduquen a estos niños, o para que apliquen disciplina más que educar, ¿no? Apliquen disciplina. Entonces, ellos llevaban a los niños a la escuela, llevaban al niño al maestro, ¿viste? Y en el camino, si el niño se portaba mal, entonces el paidagogos lo que hacía era disciplinarlo. Inclusive veía la forma como el niño tenía que caminar con los ojos hacia abajo, y también con mucha educación, respetando a las personas mayores. Y si esto no hacía, el paidagogos pues podía disciplinar, es decir, podía castigar. Muy bien. Aquí también tenemos paidagogos, un esclavo, normalmente viejo, estimado en la casa por el tiempo de servicio. Su función, cuidar a los niños y llevarlos a la escuela. Ya está. Entonces no confundamos al paidagogos con el maestro, ¿no? El objetivo del paidagogos era cuidar al niño, llevarlo a la escuela. Triple limitación. Primer tiempo, de 6 a 16 años tiene que estar, ¿no? Es decir, el paidagogos se hacía cargo del niño, algunos dicen de 7 a 16 años. Esta versión dice de 6 a 16 años el paidagogos conducía al niño, ¿no? Guiaba al niño, ajusticiaba al niño, castigaba al niño, es decir, le daban a cargo a este esclavo, ¿no? No enseña, solo cuida, aquí dice esta versión, cuidado físico. Tercero, a superar por una etapa mejor. Eso fue la ley judía, ¿no? Entonces, regresando a nuestro tema, viendo esto de acá, ¿no? Viendo esto de aquí, ahora nosotros, en base a lo que tenemos, volvamos a consultar los textos, ¿no? Los textos bíblicos de Gálatas 3:24. Miren, volvamos a Gálatas 3:24. Ya teniendo este contenido, ahora es preciso volver con este concepto para ver qué es lo que Pablo quiere decir cuando dice que la ley es nuestro ayo, es decir, era nuestro esclavo, en otras palabras, ¿no? Que nos disciplinaba, que nos castigaba, que nos corregía. Eso es lo que está diciendo Pablo. Es interesante porque él está hablando y escribiendo para los Gálatas. Los Gálatas perfectamente comprendían lo que Pablo les estaba diciendo, porque los galacianos sabían lo que era un paidagogos. Quizás para nosotros que estamos 2000 años después
me comprende este texto, se nos hace un poco difícil, ¿no? Entonces hemos domesticado la palabra y hemos puesto, en lugar de paidagogos, pues han puesto maestro, como que si la ley sería un maestro. No, la ley no era un maestro, la ley era alguien que castigaba, alguien que disciplinaba. Es lo que le digo, el contexto nos va a ayudar a entender que lo que Pablo dice es cierto. ¿Cuál es el contexto? Miren lo que dice el 23, volvamos al 23. Desde el 22, pero la escritura encerró todo bajo pecado, para que la promesa fuese dada a los creyentes por medio de la fe en Jesucristo. Es decir, simplemente todo pecado, es decir, antes de Cristo la ley lo había encerrado todo bajo pecado, todo era pecado, ¿no? Y el 24, el 23, antes que viniese la fe, estábamos guardados por la ley, reservados para la fe que iba a ser revelada. Otra versión dice que estábamos encarcelados por la ley, ¿no? Es decir, el paidagogos lo que hacía, es decir, la ley lo que hacía es agravar nuestra situación, hacernos ver cuánta necesidad tenemos de salvación. Lo que hacía este tutor es enseñarnos lo gravísimo que es el pecado. Nos señalaba nuestra deuda, nos señalaba cuán bajo éramos, cuánto nos faltaba, y entonces también disciplinaba. Sabemos que en la ley de Moisés había una serie de disciplinas, ¿no? Para el que pecaba, entonces la comunidad entraba y lo lapidaba. Era muy estricto la situación, ¿no? Entonces, en ese plano, Pablo está enseñando a los galatianos, miren, todo lo que la ley podía hacer era agravar nuestro pecado. Todo lo que la ley podía hacer, como vimos ayer, es mostrar nuestras transgresiones, decía el 19, no lo vuelvo a leer. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue dada por causa de las transgresiones, hasta que viniera el descendiente a quien se refiere la promesa. La ley fue promulgada por ángeles por medio de un mediador. Entonces, eso era la ley. La ley lo que hacía era señalarnos el pecado, mostrarnos cuán malignos éramos, cuán escasa justicia teníamos, cuán moralmente malos éramos, ¿no? Cuán inmoral éramos. Entonces, este era el objetivo de este instrumento, de este guía que Dios había dejado por medio de Moisés. Tenía el objetivo de ayudarle a la persona a comprender su situación, su necesidad, a corregirlo si es posible a través de los castigos que están estipulados en la ley de Moisés. Entonces, era una especie de cárcel, uno tenía que estar al lado, ¿no? El pedagogos, la ley no dejaba al pueblo de Israel, siempre estaba bajo la ley, el pueblo de Israel estaba bajo la ley, y vivir bajo la ley es vivir bajo la corrección, vivir bajo la ley es vivir bajo también el castigo, porque maldito, habíamos dicho, aquel que no permaneciere en las cosas escritas en el libro de la ley. En conclusión, Gálatas 3:24 está diciendo que la ley no era un maestro, sino era un esclavo que había sido dejado para que corrija a Israel. Mientras el Mesías no venía, mientras el Salvador o la promesa no se cumpliera, el objetivo de la ley justamente era crear en las personas conciencia de la necesidad de un Salvador, ¿no? Enseñarles cuán culpables son, para que busquen la fe, aquella fe que Dios había prometido a través de Abraham y que iba a revelarse por medio de Jesucristo. Entonces, esto era la ley. No confundamos con un maestro, sino que era un esclavo que estaba allí. Cualquier cosa, el más mínimo error, le caía la ley al judío, ¿no? El más mínimo error estaba allí, la ley, para que los hombres sientan su culpa delante de Dios. Ese era el objetivo de la ley, hacer ver nuestras transgresiones, cuán carentes de justicia, cuánto nos falta. Entonces, en esa situación era positivo, puesto que estábamos esperando que se revelara Jesucristo. Entonces, Pablo termina en el 24, así que la ley ha sido nuestro esclavo para llevarnos a Cristo. Así como el esclavo llevaba al niño al maestro, así también la ley nos castigaba, nos disciplinaba, ¿no? Y al final nos llevaba al Redentor, nos llevaba a Cristo. Y Pablo dice que la ley ha sido el esclavo que finalmente ha llevado a ese pueblo a Cristo, para que por medio de Cristo seamos justificados por la fe, ¿no? Es decir,
ya no haya esa culpabilidad de pecado que había en la ley. No se olvide que el 19 dice que para qué sirve la ley fue dada a causa de las transgresiones, es decir, para sentirnos culpables. Pero una vez que este esclavo cumplió su función, ¿no? De hacer eso, dice que nos ha llevado a Cristo. Y cuando llegamos a Cristo, pues ya no hay pecado, porque Cristo es sabiduría de Dios, porque Cristo es justificación, porque Cristo cubre nuestros pecados para que seamos justificados por la fe. Y el 25 es mucho más contundente, y aunque nos pongamos nerviosos en lo que estoy diciendo aquí, y hay mucha gente que se puede poner nerviosa, pero yo le creo a Pablo, no es una interpretación mía, sino que Pablo está encaminando a los Gálatas a que entiendan que ya no necesitamos de la ley, que no necesitamos del ayo de la ley, porque eso era el problema. Recuerden, los galasianos estaban pensando que necesitaban todavía de la ley para ser justificados, que necesitaban algo de la ley. Entonces, estos hermanos de judaizantes metían este mensaje en los galasianos, necesitan todavía del yugo de la ley, necesitan de la ley. Y Pablo aquí está llegando a conclusiones interesantes y les dice en el 25, como vino la fe, ya no estamos bajo tutor. En otras versiones dice, ya no estamos bajo esclavo. Otra versión dice, ya no estamos bajo la ley, sino, como dice Romanos, bajo la cobertura de la gracia. Ya no estamos, es decir, o sea, ya no hay la sombra de este tutor. Hemos llegado a la fe, hemos llegado a la madurez. En la historia, cuando el esclavo era temporal, ojo, atendía al niño desde los 6 hasta los 16 años. Una vez que ya era maduro, le hacían una ceremonia que se llamaba la toga virilis. La toga virilis es lo que hoy los estudiantes cuando se gradúan, ¿no? En la universidad le ponen una toga, ¿no? Bueno, al niño, ya joven de 16 años, entre los griegos o romanos, le ponían una toga y sus juguetes y todo de niño ya eran destruidos y quemados, y el niño se graduaba y ahora ya estaba en una etapa adulta y ya no necesitaba de su esclavo, ya no necesitaba de su paidagogos, porque había llegado a la madurez. Lo mismo está diciendo los Gálatas galasianos, ha venido Jesucristo, ha venido la promesa abránica, ahora ya hemos entrado a la fe, ya no necesitamos del paidagogos, no necesitan ustedes del esclavo, ustedes ya están maduros, ustedes han llegado a la fe, porque Cristo justamente es la madurez, Cristo es la sabiduría de Dios, Cristo es la justicia perfecta. Entonces, esto es lo que le está transmitiendo Pablo a los hermanos de Galacia. No necesitan del yugo de la ley, no necesitan del esclavo. Ya ha llegado la fe, por favor, Gálatas. Venido la fe, ya no estamos bajo ayo. Lo mismo sucedía entre los griegos, es decir, cuando el niño cumplía los 16 años y le hacían la graduación, que era la toga virilis, entonces se quemaban sus cosas, el esclavo ya no estaba con él, porque él ahora era maduro, porque no necesitaba de órdenes, no necesitaba de disciplina, no necesitaba de golpes, no necesitaba de corrección, porque ya había llegado a una etapa madura. Entonces, en el Nuevo Testamento, las personas que han llegado al conocimiento de Cristo Jesús, las personas que han aceptado la justicia de Cristo y han recibido a Cristo solamente por la fe, han llegado a la vida madura y no necesitan de la ley. Lamentablemente nos engañaron y a nosotros nos han metido la ley por todo lado, ¿no? Nos han metido la ley tanto que nosotros creemos que el fin del mundo va a ser en base a la ley, ¿no? Que la discusión final va a ser entre los que guardan el domingo y los que guardan el sábado. Eso no es bíblico. La discusión ya no es en base a la ley. La discusión en el día final va a ser en base a la fe de Jesucristo, a la madurez del Evangelio. Hemos llegado al conocimiento de Cristo Jesús. Entonces, no dejemos esa teoría de que si sábado y domingo, no, ya hemos llegado, venida la fe, ya no estamos bajo ayo, ya no es discusión la ley. La ley no entra en controversia. Quien entra en controversia, de acuerdo al libro de Gálatas, es el Evangelio. El diablo quiere quitarnos el Evangelio. Los Gálatas se desviaron no de la ley, ellos se desviaron del Evangelio a la ley. Ellos creían que necesitaban de Cristo más la ley. Ellos no estaban rechazando completamente a Cristo. Ellos creían que Cristo sí salva, pero que era necesario obedecer la ley para estar satisfechos, como evidencia de justificación. Ese es el problema de Galacia. No es que los gálatas se volvieron judíos. El judaizante no era judío completamente. El judaizante creía en el Mesías,
pero el judaizante creía que era el Mesías más la ley, que se necesitaba tanto para nuestra salvación del Mesías como de la ley, que la salvación que Jesús ha dado se mantenía mediante la obediencia a la ley. Pues Pablo dice, no, hermanos galasianos, venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Eso dice la Escritura, no sé si le vas a creer, pero es lo que está diciendo Pablo, venida la fe, ya no estamos bajo esclavo. No necesitamos que ese esclavo nos corrija, no necesitamos que ese esclavo nos diga qué hay que comer o qué no hay que comer, cómo vestirte, ¿me entiendes? La ley, ¿sabes hasta qué punto te decía? Hasta cómo ir al baño. Es interesante, ¿no? Hasta si usted lee la ley, ahí dice que cuando tú quieras ir al baño, llevas un palito, ¿no? Y luego abrías ese zanja y luego hacías tu necesidad y tapabas. La ley era tan, así como el esclavo iba educando poco a poco hasta te decía qué tienes que comer. Así era la ley, ¿no? O sea, la ley tenía cuidado en todo. Es un esclavo así, pero muy agresivo, que estaba allí poniéndole puntillas a las personas. ¿Para qué? Para que vean su culpabilidad y esto cree necesidades de un Salvador, para que la promesa abránica esté latente a venida de un Salvador. Entonces, pero Pablo dice, venida la fe, ya no estamos bajo ayo, ya no estamos bajo tutor. Olvídense del tutor, ha venido Jesucristo, concéntrense en Cristo. Él es el verdadero esposo, Él es el verdadero Señor. Nuestra fe debe estar fincada en Jesucristo. Y siempre es bueno repetir, yo no estoy predicando que ahora que somos salvos por Cristo, entonces vivamos como quieran. No estoy diciendo eso. No estoy diciendo que vivamos en anarquía. Estoy diciendo que centremos nuestra fe en Jesucristo. Que nuestra vida está en Cristo. Nuestra vida está escondida en Cristo. Que pongamos nuestra confianza completamente en Cristo. Que creamos que lo que Cristo hizo por nosotros es más que suficiente para salvación y que no necesitamos absolutamente nada para nuestra justificación que Cristo no haya hecho. Es decir, el sacrificio de Cristo para los hermanos de Galacia es completo. Esto es completo. Termino con el siguiente verso, ¿no? 25. Y como vino la fe, ya no estamos bajo ayo. Así que todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío, ni griego, ni siervo, ni libre, ni hombre, ni mujer. Todos sois uno en Cristo Jesús. Y ya que sois de Cristo, de cierto sois descendientes de Abraham y conforme a la promesa herederos. En ningún momento dice, por la ley somos nosotros herederos, sino conforme a la promesa somos herederos. Ya que sois de Cristo, de cierto sois descendientes de Abraham. Es decir, ya no hay la ley dividía, la ley excluía, ¿no? Entre judíos y gentiles, pero al venir la fe, al venir Jesucristo, cuál es la promesa de Abraham, entonces ya no hay judío, no hay libre, que todos somos iguales delante de Dios, que ya no hay diferencia, porque ya no hay el tutor de la ley. Ahora Cristo ha aceptado al judío como al gentil, que todas las personas entran al reino de Dios a través de Jesucristo. Esto es lo que Pablo está mencionando en estos textos bíblicos y en ningún momento está impulsando siquiera a los gálatas a pensar en la ley. ¿No? Porque ese era el problema de Galacia. Hasta ahora, en todos los estudios que hemos tenido, hemos visto a Pablo muy respetuoso con el Evangelio, le ha dado mucha importancia al Evangelio, le ha dado su debida centralidad, y hasta ahora vemos que Pablo habla más en favor del Evangelio. Pablo no está hablando de la ley, está hablando en favor del Evangelio. Está hablando de que el Evangelio debe quedar en el tapete, que el Evangelio debe ser el corazón de la doctrina, que el Evangelio es la verdad. Debemos andar conforme al Evangelio, es lo que Pablo sigue insistiendo con ese tema. Y en los siguientes días también vamos a ver que Pablo va por ese camino. Pablo es un líder que centra todo su mensaje en el Evangelio, en la doctrina del Evangelio, cuida la doctrina, sabe que esa doctrina es la única doctrina que nos hace hijos de Dios, es la única doctrina que nos da libertad, es la única doctrina que nos pone en posición correcta delante de Dios, es el Evangelio. Tú no estás en una buena posición por tu obediencia delante de Dios, tú estás en buena posición con Dios por causa del Evangelio. El Evangelio nos pone en correcta relación con Dios. El Evangelio nos hace hijos de Dios, nos hace hijos del pacto de la promesa, herederos como Abraham. Entonces, por eso que Pablo concentra toda su fuerza y toda su escritura mencionando cómo el Evangelio nos da esa posición de llegar a ser hijos de Dios, no a causa de la ley, sino a causa del Evangelio, ¿no? Todos los que habéis sido bautizados en Cristo,
de Cristo estáis revestidos, ya no hay judío, ni griego, ni siervo, ni libre, ni hombre, ni mujer, todos sois uno en Cristo. Cristo, al venir Cristo, entonces todos somos. Hay gente que no quiere aceptar esto, pero esto es lo que dice la Biblia, que a través de Jesucristo somos hijos de Dios. Ya no hay judío, no hay griego, no hay esas diferencias étnicas, porque todos hemos llegado a ser de Cristo y por lo tanto herederos de la promesa abránica. Esto es el texto que tenía preparado para ustedes. Dejo los micrófonos si hubiese alguna pregunta. ¿Tienen alguna pregunta? Un pequeño comentario, mi hermano. Muchas gracias por... primeramente quiero agradecer al Señor por tu posición como maestro, como pastor. Quiero agradecer a Dios por tu preparación y por ver el denuedo que demuestras al enseñar la Sagrada Escritura. Como alguien que también ministra, sé el labor que está detrás de ello. El que estés en la presencia del Señor, el que hagas tu indagación, el que vayas a través de la Sagrada Escritura, el que vayas al griego, el que vayas al hebreo, porque quieres entregar lo mejor a nuestros hermanos que se han presentado en este foro. Y agradezco a Dios por ello y quiero concientizar en la mente de mis hermanos el valor que tiene que tengamos hermanos y hermanas que nos puedan asistir y ayudar para nuestro crecimiento espiritual. Así que, mi hermano William, que el Señor te dé la fuerza espiritual, la claridad mental, que te siga dando la sanidad física y que te siga proveyendo todos los recursos que son necesarios para que tú sigas haciendo el ministerio aquí en el planeta Tierra. Este es un tema hermosísimo acerca de lo que es la ley, es preciosísimo y cuando lo intercambiamos con las otras doctrinas que nosotros encontramos en la Biblia, una de las maneras que yo lo he percibido es si Jesucristo me está hablando en esta noche a mí solo, como lo hizo con Nicodemo. Me doy cuenta que Jesucristo en ningún momento trajo el asunto de la ley en relación para entrar al reino de los cielos, sino que trajo un solo asunto. Y dijo que si Nicodemo, quien ya era una persona que observaba la ley, que ya era una persona que observaba las leyes ceremoniales y las leyes de ética, de moralidad, que era una persona que observaba las leyes de alimentación. Jesús le dijo a él que si él no nacía de nuevo, una vez más, de una naturaleza diferente, él no podría entrar al reino de los cielos. Así es. Amén, amén. Amén, ¿Sí por eso. ¿Sí me estaban escuchando o no me estaban escuchando, hermanos? Sí, muy bonito. Claro que sí, Ok. muy buena la intervención, mi hermano. Ok, escúchame, yo creo que mi micrófono estaba mute en algún momentito. Anyway, qué hermoso, mi hermano. Termino diciendo que el entrar al reino de los cielos es un asunto de nacer de una nueva naturaleza. Y cada uno de los que estamos en este foro hemos entrado al planeta Tierra por medio de concepción humana. En la concepción humana existieron dos voluntades, la voluntad del hombre y la voluntad de mujer, donde al unirse ellos dieron paso a la creación de lo que hoy nosotros seríamos dentro de la familia humana. Para entrar al reino de los cielos viene la voluntad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el momento que tú y yo creemos y aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, estoy mencionando Juan 1:12, nos da el derecho de ser llamados sus hijos. Y en el versículo 13, en algún momento, tú vas a ver que dice que no somos engendrados de carne o de sangre,
ni de voluntad de varón, que somos engendrados por Dios. Y el Espíritu Santo nos envía a nosotros, eso sería Efesios 1:13, nos envía a nosotros por el puro afecto de su voluntad, y por medio de Jesucristo nosotros entramos a la familia de Dios. Un tema muy interesante para que nosotros, como hijos de Dios, podamos inteligentemente compartir con otros. Eso es todo lo que quería decir, mi hermano William. Muchas Hermano gracias. David. Que el Señor te Muy bendiga. oportuno. Dios lo bendiga. Dios lo bendiga. ¿Alguien más hermano, tiene gracias. algún comentario o pregunta? Hermano Wickler. Sí, le escucho, hermano. Ajá, sí. Solamente una pregunta que tengo como una pequeña duda, pero aclaración también. Me gustaría saber, ¿se le puede llamar a la ley al llevarnos, dirigirnos a Cristo, como, o sea, como usted mencionó de ayo, ¿se le puede también llamar guía? Un guía. Un guía. Sí, era un guía, ¿no? No era necesariamente el maestro, sino que era un guía muy duro, no era fácil, la ley no era un guía amable como lo es el Espíritu Santo, era un guía muy duro, era necesario antes que viniese Cristo. Pero venida la fe, ya no estamos bajo guía o bajo tutor o bajo esclavo. Eso que dice Pablo, ¿no? Yo le creo a Pablo, no puedo ir más allá. Ahora, los cristianos no vivimos en anarquía porque tenemos ahora la guía del Espíritu. El Espíritu Santo es uno como Jesús y Él habita en nuestros corazones. Y entonces, ¿para qué más ley si ya tienes el Espíritu Santo, ¿no? Que graba los principios de la ley en nuestro corazón. ¿Me comprende? Amén. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Buenas noches, mi pastor. Hermana Nachita. Sí, buenas noches, mi pastor. No me queda más que felicitarlo por un tema le digo tan hermoso, porque es como un bastón que cogimos nosotros en su debido momento, ¿no? Cuando vino la luz hacia nosotros. Y en esto sí le digo que le agradecemos muchísimo a usted, mi pastor. El tema que ha dado hoy está encerrado en el versículo 24 y 25, está la esencia de este tema, porque dice así: la ley fue nuestro tutor para llevarnos a Cristo, para que seamos justificados por la fe. Y el 25, y como vino la ley, ya no estamos bajo el tutor, o sea, ya no estamos bajo esa ley, ¿no? Entonces, yo pienso que este tema es muy lindo, es maravilloso. Nosotros lo aprendimos a digerirlo cuando recién salíamos de la iglesia, ¿no? En Efesios 8 lo ratifica, dice, porque por gracia habéis sido salvos por la fe, y esto no proviene de vosotros, sino que es el don de Dios. Amén, mi pastor. Amén. Sí, 2.8, Efesios 2.8. Bien, hermana Lidia, ¿alguna cosa? ¿Quedó muda? Pues me quedo muda porque es que yo me encanta Gálatas. Cuando yo lo enseñé aquí en New Jersey, lo enseñamos mi esposo y yo por un año. Oh. Pero qué bruto estaba, ¿no? Enseñábamos, sí, por la fe, enseñábamos bastante. Que la gente era un grupo de la iglesia, era una iglesia como pentecostal, y venían a otro pueblito que se llama Bound Brook, y venían y nos escuchaban, y estaba la sala llena. Era gente que ellos se quedaban con los ojos abiertos cuando nosotros hablábamos de Gálatas. Por casi un año estuvimos. Y creo que el libro hizo un efecto grandísimo en la gente que estaba allí. Y eso sin saber nosotros tanto como usted. Pero yo me gozo mucho en que cómo usted busca la palabra en griego, cómo nos da ejemplo. Así es bueno, y el trasfondo histórico. Amén, hermana. Nos ayudan porque nos hacen fuertes y nos da la autoridad de nosotros también poder enseñarle a otros, porque usted no va a estar ahí todo el tiempo. Así que tenemos que ser testigos. Hermana. Gracias. Me alegra. Esta es la segunda vez que doy unos estudios de Gálatas. Creo que esta vez lo estoy comprendiendo mejor,
cada vez, sí, habrá otra oportunidad y volvemos a estudiar Gálatas, hay cosas que vamos a entender mucho mejor, ¿no? Porque la luz de la aurora dice que va en aumento de luz, la luz de los justos va en aumento de luz hasta que el día amanezca, ¿no? El lucero de la mañana en nuestros corazones. Esa es la palabra de Dios. ¿Está bien? Entonces, hermanos, estos videos van a ser colgados en YouTube. Yo les voy a pedir que se suscriban a nuestro canal, porque queremos llegar a 1000 suscriptores. Así es que los que no están suscritos, suscriben a nuestro canal, que es Ministerio de la Cruz. Pongan allí y se suscribe y vean todos los videos que hemos hecho. Yo creo que hemos ido progresando en el conocimiento del Evangelio. Dios nos ha seguido dando luz. Yo me emociono, me alegro, porque estamos siguiendo las pisadas de Pablo. No estamos dando nuestros comentarios, sino estamos viendo lo que mismo Pablo quería enseñar a los Gálatas, ¿no? Y Dios está sacudiendo nuestro corazón para darle solo la gloria a Jesucristo. O sea, cuando se revela el Evangelio, la gloria es para Jesucristo, no por nuestra conducta, ¿no? Nuestra conducta es solamente miasma, ¿no? La conducta de Jesucristo es la gloria de Dios que va a inundar el planeta Tierra y la gente sabrá de su gloria, ¿no? Y mucha gente se entregará a Cristo y nacerá de nuevo al conocer el Evangelio del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Tía, está ahí, no sé si desea ayudarnos con otra alabanza, usted que está de visita. Ella vive en Chile, ¿no? Para terminar. Le han puesto pausa. Sí, ahorita dice que le va el sobrino, el que está al lado, ya. Otra canción que mi tía para que nos ayude cantando, ¿no? Mira, hermano, ¿qué canción desea? ¿Una alabanza de ella escrita, compuesta de mi tía? Compuso una canción, que lo haga, que ese es el momento. Sí, ella compuso una canción dedicada a Dios. Mira, cántale la que compusiste. ¿Por qué hiciste de mí algo tan diferente? Porque estoy junto a ti y tú estás en mi mente. Porque a ti te encontré y ahora tengo la vida. Porque tú eres mi Dios. Yo diré mientras viva a ti, que has sido como el aire para mí. A ti, que debo todo lo que soy feliz. A ti cantaré, mi boca se abriré y diré, eres tú, Jesús, mi dueño. Porque me das calor cuando llegue el momento, porque tengo tu amor que anhelé tanto tiempo, porque puedes calmar el dolor más profundo, porque puedo cantar y decirle a este mundo, a ti, que has sido como el aire para mí, a ti, que debo todo lo que soy feliz, a ti cantaré, mi boca se abrirá y diré, que eres tú, Jesús, mi dueño. Amén. Gloria al Señor. Amén, querido hermano. Sí. Dios la bendiga, tía. Tenemos dos cantantes, ¿no? Ya está nuestra hermana María Piedad, que también ha estado colaborando con nosotros, a quien agradecemos eternamente por ayudarnos, y ahora a Vilma Medina, que también ha compartido con nosotros el canto. Así que creo que igual me gustó. ¿Le gustó el tema? Igual me gustó mucho el tema, y yo sé que por medio de la fe y por la gracia somos salvos. Por ejemplo, la fe y la gracia nos lleva a nosotros a limitarnos por obra y gracia de Dios de tantos pecados, de obrar, de hacer cosas malas. Entonces, por medio de la fe y la gracia, uno actúa como realmente el corazón lo dice, la fe te lo dice, la gracia te lo dice, ¿no? Espontáneamente. Yo entiendo. Amén, tía, sí. Qué alegría. Entonces, bueno, vamos a despedirnos con una oración. Hermano Lidia, por favor, la oración final, ¿ya? ¿Yo?
Sí, sí, Ok. usted. Sí. Ok. Padre amado, te damos gracias por este momento que hemos pasado contigo, Señor, aprendiendo tu palabra, Señor, gozándonos como hermanos, Señor, al pastor exponer tu palabra, Padre, con todo el poder del Espíritu Santo que tú le has dado, porque, Padre, cuando te buscamos en espíritu y en verdad, tú, Señor, nos capacita para poder enseñar a otros, Padre. Y también nos da la inteligencia para poder comprender tu palabra, Señor. Padre, gracias por cada una de las vidas de mis hermanos allá en todas partes del mundo, California, el Perú, donde quiera que ellos estén, Señor, que tú les bendiga, Padre. Y gracias porque ahora ellos pueden estar más preparados para poder prestar defensa del Evangelio, Señor, e ir donde la gente que no puede estudiar los libros muy difíciles de la Biblia, pero este libro de Gálatas es bastante elocuente, él se explica solo, Señor. Gracias, Padre, por este poderoso libro que escribió Pablo. Señor, bendice a los hermanos, bendice a nuestra familia, a nuestros hijos, nuestros esposos, bendice a aquellos que están enfermos con el coronavirus, Señor. Permite que ellos puedan fortalecerse en ti, levantar los ojos a ti, Señor, y creer que tú le vas a dar la salida a la enfermedad, Señor. Padre, bendícelos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Amén. 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 Ha sido un gusto, un abrazo fuerte a la distancia. Que Dios los bendiga. Amén. Un fuerte abrazo. Dios les Nos bendiga. estamos viendo mañana. Bye, bye. Bye, Bye, bye. 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 Bendiciones, Bendiga. hermanos. Bendiciones, bendiciones. 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 Amén. Bendiga a Amén. todos mis hermanos. Bye bye. Hermano.